Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Creciendo en nuestra relación con Dios. Lección número 4 para el sábado 25 de abril de 2026. El papel de la Biblia. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un privilegio, un honor, un gusto el poder estar aquí con ustedes compartiendo estos repasos de la Escuela Sabática de nuestro segundo trimestre de este año 2026. Aquí su servidor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y como de costumbre, su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Les invitamos para que usted pueda ser protagonista en su escuela sabática, que usted pueda estudiar con antelación el programa, la cartilla, que estudiamos la Biblia. Y es que este folleto, Néstor, nos ayuda a desmenuzar la Biblia, Amén. A entender más cada tema que se ve semanalmente. Y nuestra visión es que cada hermano, director de escuela sabática, y cada hermano que asiste a la escuela sabática pueda ser una participativo, ¿no? Amén, que puede involucrarse y que lo que él haya estudiado sea, ¿verdad?, también puesto, digamos, en el repaso, ¿verdad? Así que no se olviden, familia, de suscribirse al canal, hagan sus comentarios en el chat de YouTube, denle like y compartan este material. Si ustedes ven que este material le puede ayudar a algún hermano, algún amigo, algún familiar, ¿verdad?, se lo envían. Y así ustedes también nos apoyan y también nos ayudan a que este evangelio, César, pueda, ¿verdad?, expandirse. Así es, podemos compartirlo en las diferentes redes sociales, de manera que el mensaje llegue a más personas. Amén. De esa manera estamos predicando el evangelio. Así es. Bueno, quiero aprovechar, César, para saludar a Moisés González Hernández, un hermano, ¿verdad?, en la fe. Lo conocí en Managua, él es taxista. Y así que, Moisés, gracias por todo tu servicio, ¿verdad? Yo sé que estás luchando y también te animo a que puedas también, ¿verdad?, apoyarnos en compartir este material, porque también me dijo que le enviara el link. Entonces, pues, ahí tenemos también a un instrumento, ¿verdad?, tu hermano. Así es. Y todos los que nos escuchan tienen la libertad de compartirlo, ¿verdad? Así es. Porque este es un material libre. Porque la idea es alcanzar a almas para Cristo. Amén. También quiero saludar, César, a la iglesia allá en El Pellizco, en Chinandega, buscando Chichigalpa, la iglesia Camino de Fe. Nuestro hermano Steven está por ahí ahora y este próximo sábado 25 de abril estaré con ustedes. Así que, hermanos, Dios les bendiga y esperemos en la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, estar ahí reunidos y gozarnos, ¿verdad?, en el manjar espiritual de la palabra de Dios. Así es, y recuerden que seguimos estudiando el libro Consejos sobre la hora de escuela sabática de nuestra hermana Juay. ¿Y el consejo de esta semana, Néstor? Sí, lo encontramos en la página 65 y es un consejo muy, muy poderoso y también tiene que ver con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Hablando en nuestros esfuerzos económicos, ¿verdad? Dice la sierva del Señor, César: si todos sintiéramos nuestra responsabilidad por las almas por quienes Cristo murió, qué interesados estaríamos en emplear todos nuestros recursos en la salvación de las almas. Qué poquito estaría puesto nuestro pensamiento en la satisfacción propia, en la ostentación en el vestir y en la búsqueda de las diversiones. Cuán poco dinero se gastaría en festejos y placeres si reconociéramos la importancia de invertir nuestros recursos en la causa de Dios, la cual requiere de cada centavo, ¿verdad? Que no sea para satisfacer a las necesidades reales. Con razón, se me vino a la mente, César, cuando, ¿te acuerdas aquella parábola del buen samaritano? Lo dejó en el mesón y le dio 2 denarios y le dijo al responsable: si gastas de más, cuando yo regrese, yo te voy a cancelar el resto. Qué maravilloso. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cristo dejó a la iglesia y le dice: bueno, si ustedes gastan de más, no se preocupen, porque yo vengo con el galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué maravilloso, ¿no? Sí, y bueno, siempre es bueno recordarles que dice la misma Biblia que si el Señor tuviera hambre no nos pediría a nosotros. Así Más bien es. nosotros dependemos de Él.
Y entonces, ¿para qué contribuir a la obra? Así Porque es. somos nosotros los que necesitamos desprendernos, tener un corazón dadivoso como el de nuestro Señor. Amén. Y no porque el Señor necesite nuestros 4 centavos, decía la señora. Sí. Así que, pues, hay que poner más, ¿verdad? Es Más importante interés. que nosotros podamos colaborar, ¿verdad? Ya sea económicamente, con nuestro esfuerzo y con todo porque todo lo que tenemos el Señor lo ha dado, ¿verdad? Sí. Y todo lo que somos también. Bueno, pasamos entonces a nuestra lección número 4 para el sábado 25 de abril, César. El papel de la Biblia. ¿Ok? Oramos. Querido Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos has dado, conforme a tu voluntad, todo lo que hemos de necesitar, Señor. Padre, en esta hora invocamos tu nombre, imploramos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que al estudiar, oh Dios, ahora tu palabra, sea tu Espíritu Santo tomando el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos tener, oh Dios, un comentario en el cual podamos encontrarnos contigo primeramente, y también, oh Dios, en donde podamos sentir la necesidad de compartir lo que tú nos has dado a nosotros. Padre, bendice a todos aquellos que nos están viendo ahora a través de las plataformas. Bendíceles, oh Dios, y suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Padre, gracias te damos por ser nuestro Dios y aún más por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar de esta semana? Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Me gusta, mira, todo el verso está, yo sé que ustedes van a decir, está precioso. Claro que sí, está precioso. Pero hay 2 palabras que me gustan. Dice, viva y eficaz. Esas 2 palabras me dice a mí que la palabra de Dios no es solamente, César, unas cuantas letras allí, sino que es algo que permanece y tiene vida. Y ahora me dice la otra palabra es eficaz. Eficaz es que hará algo, o sea, tendrá un resultado en todo aquel que se acerque a la palabra de Dios. César, el papel de la Biblia. Número 1, el papel de la Biblia como guía espiritual y moral. Número 2, como fundamento cultural e histórico. Número 3, como herramienta de reflexión espiritual personal. Y en última instancia, el papel de la Biblia es el de un interlocutor. Es decir, es un manual para el ser humano. Así es. Cuando yo leí primeramente el título y el papel de la Biblia, yo pensé que estaba hablando del papel del material. Del material de la Biblia. En realidad habla del rol, ¿verdad? Sí, del rol. Que la Biblia tiene en la vida de nosotros. Ahora, y como lo vamos a ver, depende de nosotros el papel que juegue la Biblia Así en es. nuestra vida. Porque depende del punto de vista o de lo que queramos encontrar en la Biblia, va a ser el resultado. Y también, César, depende de nuestra decisión y de nuestra aceptación de la Biblia en cómo nosotros podemos recibirla. Entonces ese es el papel que va a jugar. Puede jugar como un libro que tengamos abierto ahí en el Salmo 23 y en el Salmo 91, y ese es el rol que juega. Un amuleto. Pero también puede jugar un papel importante cuando nosotros hacemos un devocional y escudriñamos la palabra y nos llenamos de ella, ¿verdad? César, ¿qué nos dice el comentario del día sábado? Precisamente dice, sin duda posees una Biblia, ¿verdad? Todos tenemos. Todos este tenemos precioso Biblia. libro ha sido prohibido, ha sido copiado en secreto, ha sido contrabandeado, el libro más publicado del mundo en cualquier idioma y uno de los más antiguos. Y muchos, dice, han muerto para que la Biblia pudiera llegar hasta nosotros. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿La lees? ¿Dedicas tiempo a estudiar la palabra de Dios? O estás demasiado ocupado para no estudiarla. Y lo último, César, es, ¿te sientes demasiado cansado como para abrir sus páginas? ¿Cuántos de nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia nos da sueño? Seamos sinceros, seamos honestos. Yo leí un capítulo y me dormía. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que aprender
que la Biblia no es cualquier libro, por eso no lo podemos leer por leer. Cuando tú lees la Biblia, tienes que comenzar a usar la imaginación, porque el Señor nos ha dado eso, para trasladarnos a la época, en el momento, de cómo todo se está, o sea, lo que hace es revivir la historia que tú estás leyendo, ¿verdad? Y de esa forma también nos damos cuenta cómo ha sido, ¿verdad?, la situación. La palabra de Dios, César, es viva y poderosa. Por medio de ella, Dios quiere hablarnos, animarnos y también desafiarnos, transformarnos, orientarnos y darnos esperanza. La Biblia no es apenas un libro académico o una colección de antiguos relatos, sino una crónica hermosa y profunda acerca de cómo el Creador del universo trata de acercarse a nosotros. Si deseas crecer en tu relación con Dios, lo mejor que puedes hacer es comprometerte a dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Así. Porque esta es una carta, el Señor te manda una carta. ¿Te acuerdas cuando enviamos cartas? ¿Te acuerdas cuando enviabas cartas? Bueno, no sé cuántos enviaron cartas a sus novios, pero también cuando tú enviabas carta por correo de algo importante, era la comunicación y eso te hacía que estuviera cerca. Ok, pero también, César, tenemos la oración, ¿verdad? Que esa es otra arma para que nosotros podamos también acercarnos a Dios. El estudio de la palabra de Dios es inspirada, pero no está privada. Está a nuestra disposición, ¿verdad? A poner por obra lo que ella enseña, no lo que yo quiera ponerle, ¿verdad? Así es. Porque la Biblia, César, es para que la obedezcamos, no para que nosotros comencemos a sacar textos fuera de contexto, ¿verdad? Y hablando, tomando el papel que tú dijiste del ejemplo de la carta, cuando tú enviabas una carta, lógicamente esperabas una respuesta. Una respuesta, Dios sí. nos ha escrito esta palabra y espera que respondamos de la mejor manera porque Él quiere pues, que nosotros estemos con Él. Así es. Bueno, entramos al día domingo 19 de abril, César, el arma más poderosa. ¿Cuál es esa arma más poderosa? Sin discutirlo, es la Biblia, ¿verdad? Amén. La Biblia es tan valiosa y cómo profundizar en nuestro estudio personal en ella debemos tomar conciencia. ¿Y qué conciencia? De que uno de los ataques más significativos de Satanás contra nuestra relación con Dios consiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de la Biblia. Hemos estudiado, Néstor, que debíamos conocer a Dios y la relación con Dios. Y hemos hablado de aumentar nuestra relación con Dios. Pero Satanás sabe que la clave está en la Biblia. Amén. Y entonces ha puesto un montón de obstáculos. Y las redes sociales ahora nos quitan un montón de tiempo. Y ahora, es importante que nosotros podamos, como tú mencionabas, ver la secuencia que llevamos. Primero evalúate, después conociendo a Dios, la relación con Dios. Y ahora la pregunta es, ¿pero cómo yo puedo hacer eso? Entonces aquí está el arma más poderosa, que es la Biblia. Mantener a las personas lejos de la Biblia mediante los negocios, la apatía y todo lo que tú mencionabas, es el trabajo del enemigo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo? Comenzó a introducirle dudas acerca de la palabra verdadera de Dios. Y nosotros, y escuchen esto, si nosotros no estudiamos la Biblia, ¿qué nos espera? Fíjate que casualmente platicaba con mi hijo yo segundo este día y estamos hablando de esto. Y uno debe estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo siempre trata de desprestigiarla, ¿no? Correcto. De desecharla porque es un libro antiguo, porque por tantas cosas que se dicen. Y más aún, ahora han salido hasta nuevos evangelios. El evangelio de Judas, el evangelio de Magdalena, el evangelio no sé qué. Tantas cosas que lo que están haciendo es contradecir la Biblia. Y llevarte por otro lado, desviarte del verdadero camino. Quitarte o quitarle ese valor de la palabra de Dios y ver que es un libro que ya está obsoleto. Así. Y todo esto se origina en el mismo Satanás que quiere que quitemos la vista de la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado porque la cosa es seria, ¿verdad? Si nosotros descuidamos el estudio, ¿verdad? Y no quiero hablar de un estudio superficial. Si nosotros descuidamos el estudio auténtico, genuino, íntimo con la palabra de Dios, entonces vamos a ser presa fácil
para el enemigo. El conflicto de los siglos, César, página 579, dice: Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En otras palabras, ¿por qué él no quiere que tú estudies la Biblia? Porque aquí están los engaños que él te va a dar. Sí. ¿Verdad? Lo pone a descubierto. Sí. Pero también dice aquí el comentario que Satanás sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar contra él. Amén. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, versos 17 y 18, y Hebreos, pues, que es la lectura bíblica, 4:12. O sea, que Satanás sabe que si tú te acercas a la Biblia, él puede ser derrotado por la poderosa palabra de Dios en tu vida, ¿verdad? Qué maravilloso. César, pero ¿qué sucede que si la Biblia es alejada del pueblo de Dios? Bueno, sencillamente Satanás afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Es automático. Sí. Te alejas de Dios y vienen los problemas. La primera pareja que tú decías se alejó de Dios, inmediatamente comenzaron a discutir entre la mujer que me diste fue la que tiene la culpa y un montón de cosas. Y entonces afecta a todo. Podemos pensar que estamos cerca de Dios, pero nos debilitamos más y más a medida que pasa el tiempo sin que abramos la palabra de Dios. Así es. Y es que es importante que nosotros podamos entender entonces que el secreto de la victoria es el estudio de la palabra de Dios. Fíjate que casualmente hay personas que han leído la Biblia tal vez una vez, pero pasa el tiempo, ¿no? Y me tocó hablar con una señora hace poco que ella me decía parte del texto, pero me lo revolvía con otro. Parece que la leyó, pero hace tiempo. Hace tiempo. Y a veces hasta me salía con cosas que yo he visto en Facebook. O sea, la revuelvo. Y ella dice, y la palabra de Dios dice. Pero eso me da a mí a entender que ya no la ha leído recientemente. Y es por eso que nosotros debemos de leerla constantemente para tenerla presente. Y es lo que Dios le dijo también ¿te acuerdas? A Josué. No te apartes. No te apartes de ella. Medita, dice, debe meditar día y en noche. ella día y noche, sí. Es verdad. Sabes, ahorita que tú mencionabas acerca de personas, decía en una noticia, Acción 10, dice un muchacho ahí, como dice la palabra de Dios, dice, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Y yo digo ¿de dónde salió ese texto? ¿Verdad? Hay muchos que dicen, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Y así encontramos muchos textos más que no son realmente a veces decimos, la palabra de Dios dice, pero no estamos ni seguros si realmente lo dice la palabra. Y es más aún, no sabemos ni a dónde dice esto, ¿verdad? Por eso es importante. César, aunque nuestra relación con Dios está a veces llena de altibajos e inconsistencia, Dios es maravillosamente constante, como lo afirma Lamentaciones 3, 22 y 23. La pregunta es, ¿qué notas en estos versículos y cómo se relacionan ellos con nuestra naturaleza humana? Estos versículos, Lamentaciones, dice que la misericordia de Dios se renueva, ¿verdad? Cada mañana. Ahora, estos versículos nos hablan de un amor inagotable y de una fidelidad que se renueva cada mañana, sin importar lo que haya pasado antes, ¿verdad? Que eso es importante. Y se relaciona con nuestra naturaleza humana porque nosotros solemos ser muy inconstantes. Cambiamos de opinión, fallamos de repente. Entonces, el Señor nos conoce. Como el Señor nos conoce, dice César, yo te conozco, yo sé que tú hoy, imagínate, solo se me vino César, ¿te acuerdas el apóstol Pedro cuando Jesús preguntó, ¿y usted quién dice que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado es nuestro Padre, ¿verdad? Porque dijo, no se lo reveló ni carne ni sangre. Sí, pero si usted lee la Biblia, eso en Mateo capítulo 16, 3 versículos después o 4 dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a ir a Jerusalén? ¿Qué le dijo eso? Te reprendo, Satanás. Somos inconstantes, cambiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero también, Néstor, así como Dios te conoce, el diablo también te conoce y sabe sus bandidencias desde el antiguo. Sí. Como querubín protector, antes de su caída, como le hemos estudiado en Ezequiel 28, Lucifer reconoció
conoció, perdón, el increíble poder de Dios y escuchó también sus palabras. Amén. Ahora odia la verdad y eso explica por qué nuestra mente se entumece y nuestro corazón se embota cuando no elegimos escuchar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ajá. Ahora, si tú lees la Biblia, nunca vas a ser igual, lo dijimos la vez pasada, ya sea para bien o sea para mal. Así es. Porque puede transformarte para salvación o puede endurecer tu corazón. Vas a estar más insensible la otra vez. Y es importante que nosotros entendamos que el papel que la Biblia juega hoy en la vida del ser humano, César, es crucial. O sea, es importante. ¿Por qué? Porque en este tiempo, familia, en este tiempo, esta generación es la generación que menos Biblia quiere. Es la generación que menos palabra de Dios quiere escuchar. Pero nosotros que estamos tratando, que estamos luchando, que estamos dedicando el tiempo para poder estudiar, tenemos que tener en cuenta que no es para el beneficio del otro, es para el beneficio de nosotros, ¿verdad? Porque es personal, es individual la salvación que Dios tiene. Ahora, Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Sí, fíjate que aún en nuestra vida diaria, y cuando tú estudias la palabra de Dios, vives más consciente. Sí, y casualmente, Néstor, hablando de esto, esta generación es la que padece más depresión y ansiedad, producto de que no tienen un fundamento. Cuando tú estudias la Biblia, tú sabes de dónde vienes, qué es lo que está pasando y para dónde vas. Amén. Y estás seguro. Pasan situaciones, pero tú sabes que hay un Dios del cielo que está controlando todo. Amén. Y que, aunque hay cosas que no entendemos, también sabes que hay un conflicto en el que estamos involucrados, pero que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y en la Biblia, ¿saben? La Biblia está, ¿verdad, César? Al descubierto todo este conflicto desde el inicio hasta el final. Sí. Ya sabemos cómo va a terminar esto, entonces no podemos estar pensando, ¿y cómo será mi vida al final? No, ahí está, ¿verdad? César, pasamos al día lunes 20 de abril, la autoridad de las Escrituras. Ahora, vemos algo. Primero vimos el papel que tiene la Biblia, o que juega. Pero ahora esta Biblia no es algo que nosotros podemos hacer lo que queremos con ella, tiene autoridad. ¿Verdad? ¿Y por qué tiene autoridad? Dice aquí, la autoridad y la función de la Biblia están claramente afirmadas en sus páginas. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice, y toma nota de lo que estos versículos dicen acerca de la función de la Biblia. Y estos versículos destacan varias funciones claves. Dicen que las Escrituras dan, ¿qué cosas, César? Dice que es útil para enseñar, Amén. también para redarguir, Amén. para corregir y para instruir en justicia. Amén. ¿Se imaginan eso? O sea, la misma Biblia se está autodescribiendo y dice, ¿tú quieres sabiduría? Yo aquí tengo sabiduría. ¿Quieres aprender y enseñar? Aquí está. ¿Verdad? Y qué maravilloso. La Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. Y fíjate que el propósito de la Biblia no beneficia, digamos, a Dios directamente, porque la idea de la Biblia es que dice el mismo texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea enteramente preparado para toda buena obra. La idea es ayudarnos a vivir de la mejor manera en esta tierra y prepararnos para la venidera. Sí, en otras palabras, para que nosotros podamos crecer bajo los principios divinos, ¿verdad? Para que podamos ver. Ahora, un punto aquí, Néstor, que me gustaría recalcar es que el apóstol Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Amén. Todavía no se estaba escribiendo apenas el Nuevo. Y entonces, cuando él dice que la Santa Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Amén. Por eso muchas personas, o mejor dicho, le decimos a muchas personas que el Antiguo Testamento todavía está vigente y que no pasará. Así es. Muchos dicen, bueno, ya no lo ocupamos, pero si nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo. Así es. Porque ya hemos estudiado en otros folletos que el Antiguo Testamento es las profecías de Dios y el Nuevo es el cumplimiento, ¿verdad? César, bueno, aquí sigue hay unos diciendo, consejos, Néstor, unos consejos. Dice, primero, cuando estudias la Biblia, no pretendas que ella sirva a nuestro propósito, que concuerde con nuestros puntos de vista. No. Tampoco debemos usar el método de que consiste en cerrar los ojos y abrirla. Y abrir, ¿verdad? Sí. A ver qué el Señor me va a hablar. Dios no trabaja así. Y número 3,
Dios no es una marioneta que se maneja con hilos, ¿verdad? Si sus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, dice Isaías 55:9, por lo que nunca debemos tratar de controlar la palabra que Él nos dirige. Amén. Y tampoco, dice el apóstol, perdón, en el comentario, debemos escoger las partes de la Biblia que nos resulten más cómodas y desechar las que no nos gusten. Así es. Porque, por el contrario, debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer los pasajes sencillos y conocidos, mientras dejamos a un lado los que nos plantean desafíos. Y si en verdad queremos estudiar, que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella con un todo y utilizar métodos sólidos cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitemos cuando lo necesitemos, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Y cuando tú hablabas, César, de abrir, dicen que alguien vino y dice, voy a ver qué Dios me dice, y entonces abrió la Biblia y encontró donde Judas se ahorcó. Eso no es para mí, dice. Pues no, dice, tengo que buscar otro, dice, ¿verdad? Así es, dice el comentario. Además, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así es. O sea, Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio, sino que desea informar a la mente humana con un vasto conocimiento y comprensión, de los cuales se revelan en parte en su palabra. Amén. Dios no pasa por alto la razón humana, sino que también nos invita a someterla a la palabra de Dios y su sabiduría a la hora de cooperar en nuestra salvación. Así es. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios siempre se relacionó con personas, ¿verdad? Con Moisés, con Abraham, con Enoc, con Elías, con todos los personajes bíblicos. O sea, es un Dios que se relaciona con aquel, escuche esto, con aquel que esté dispuesto, ¿verdad? También a relacionarse con Él. Entonces la Biblia no es exclusiva para ciertas personas. No. Está abierta para todo el que quiera atender. Es que sería ilógico que la Biblia esté solo, como tú mencionabas, para personas exclusivas, y el texto de San Juan 3:16, cuando dice todo aquel, ¿verdad?, que acepte tenga vida eterna, sería contrario a lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Así es. No obstante, dice acá el comentario, la razón humana sigue siendo humana y como tal es susceptible a cometer errores y puede ser víctima de engaños. Cuando nos sintamos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes, sin necesidad de nada, descuidamos nuestra relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y en nuestro raciocinio defectuoso y falible, y entonces estamos en un peligro. Cuando nosotros queremos examinar la palabra de Dios y damos un veredicto totalmente equivocado. Así es. Porque no es que nosotros vamos a examinar la Escritura nos va a examinar a nosotros, ¿verdad? Y nos va a indicar nuestro estado emocional, espiritual y todo. Y es que la Biblia tiene algo, César, que cuando tú la comienzas a leer a ella termina leyéndote a ti. Así es. ¿Verdad? Y te das cuenta, oye, ese soy yo. La idea es que tú reconozcas eso y busques al Salvador que te puede ayudar. Amén. Qué maravilloso, qué tremendo, ¿verdad? Así que, familia, tenemos que entender que la Biblia es el libro con más prioridad en nuestra vida en este tiempo, al cual debemos dedicarle tiempo. Y no un tiempo cualquiera, sino un tiempo de calidad, ¿verdad? César, pero la Biblia también tiene una verdad. Una verdad bíblica. Ajá, martes 21 de abril. Así es. Es interesante que en el 2017 una portada de la revista Time publicó un artículo titulado ¿Ha muerto la verdad? Y eso ilustra la posición actual de nuestra sociedad. Según la cultura popular, no existe un criterio o normativo para decir qué es la verdad y qué no lo es. Y esto me recuerda que una vez platicando con una persona me dijo, pero si la verdad es relativa, lo que para vos es verdad, para mí no lo es. Así es. Entonces no hay verdad, no existe verdad. Sí, he escuchado, no hay verdad absoluta, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que hay una verdad. Amén. ¿Verdad? Y me gusta porque, ¿cuál es la verdad bíblica? Desde la perspectiva bíblica, César, la verdad está muy ligada a la palabra de Dios y a Jesucristo, quien se describe a sí mismo como la verdad. Amén. Eso lo dice Juan 14:6. Así es. Su palabra da testimonio de que de Él
como la verdad más plena y pura. Así es. César, si leemos detenidamente entonces los siguientes versículos, que son 3, vamos a notar lo siguiente. Dice San Juan 17, que es un texto muy conocido, que está dentro del marco de la oración sumo sacerdotal de Jesús. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Y eso se lo está diciendo a los discípulos. Entonces, la santificación viene cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Y esa es la verdad absoluta. Esa es la verdad absoluta. Porque mira, si no hubiera una verdad absoluta, entonces nada sería realidad, nada sería verdad. Todo sería algo como ilusión, digamos, ¿verdad? Cada quien viviría su propia vida y nadie tendría tampoco nada que decirte porque para vos la verdad y para mí no lo es y no tenés por qué meterte en lo mío. Así es. Entonces habría un desorden total. Y sabes, creo que Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad, Ujú. ¿verdad? Y la verdad no es algo, es alguien, ¿verdad? Y Jesús se identificó a sí mismo, yo soy la verdad. Proverbios 30, 5 y 6 dice, o nos muestra, que la verdad de Dios se presenta como pura y totalmente confiable, ¿verdad? Dos cosas, la verdad es pura y confiable. Entonces, la verdad, es decir, su palabra es pura y también es confiable. Por eso nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día me gusta, porque todos los predicadores, todito, usted los puede examinar a cada uno, te mandan a que estudies la Biblia. Así es. No se vaya por lo que yo estoy diciendo, ni por... te mandan. Y siempre recomendamos, lleve su lápiz, su papel y anote, ¿verdad? Y Salmos 12:6, César, aquí se enfatiza la pureza y la confiabilidad de lo que Dios dice. Ahora, nota algo. Dios nos dice que su verdad es pura y es confiable. Y ahora, Salmos dice que las palabras que están allí, o sea, lo que Él dice es puro también y es confiable. O sea, qué tremendo cómo estos versículos fortalecen lo que es la palabra de Dios. Así es. Y es interesante ese texto que tú tomaste porque nunca la Biblia se va a contradecir. Nunca. Y si hay una contradicción aparente, entonces hay que revisar qué es lo que quiere enseñar la Biblia. Así es. Y bueno, y nunca Jesús o el Espíritu Santo se van a contradecir con lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué declara la Biblia, César? ¿Qué declara? Bueno, la Biblia declara que Jesús, quien es la verdad fundamental, Él no cambia. Dice Amén. Hebreos 13:18. Al mismo tiempo, a medida que leemos la palabra de Dios, nuestra comprensión de Él y de su verdad pueden crecer. Hay minas de verdad que se da a descubrir todavía el investigador ferviente, dice Amén. la hermana White en el testimonio para la iglesia. Al hablar de verdad, la hermana White siempre se refiere a la que Dios reveló en su palabra. Podemos buscar luz adicional en la Biblia porque esta nunca contradice verdades pasadas, sino que más bien se basa en ella. Lo que estamos Lo que hablando, estabas mencionando. la Biblia nunca se va a contradecir. Aparentemente. Ni una revelación, y Pablo lo dijo, si un ángel se le aparece y le dice algo diferente a lo que en la Biblia está escrito, deseche lo que son de Dios. Así es. Qué tremendo. Lee Primera de Tesalonicenses 2:13, Salmos 33, 4 y 5 y Efesios 1:13. ¿Qué mensajes contienen estos versículos? Bueno, número 1, el versículo 1, la palabra de Dios es recibida no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, así es. ¿verdad? Y Salmos 33, 4 y 5 destaca que la palabra de Dios es recta y todas sus obras son hechas en verdad y en justicia. Y Efesios 1:13 nos habla del evangelio de la salvación como la palabra de verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es. Y bueno, y continúa diciendo ahí el comentario. La Biblia, y solo ella, debe ser la fuente por excelencia de lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas mediante la palabra de Dios, incluso lo que consideramos que es razonable. Sí, porque podemos decir, tienes razón. En lugar de examinar la Biblia, debemos dejar que la Biblia examine cualquier situación. Correcto. Necesitamos que, ahora, recordemos que la Biblia no necesita ningún intérprete, porque Amén. ella se interpreta sola. Así es. ¿Verdad? Qué maravilloso. César, además, es contraria a sí misma, ¿verdad? Pues si la verdad no existe, tampoco esa afirmación es verdad. Pero nosotros estamos claros que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la verdad que debemos escudriñar
a cada momento de nuestra vida. César, hay requerimientos bíblicos, dice el día miércoles 22 de abril. Sí. Hay una pregunta ahí y es interesante. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante o enfrentar algún problema conyugal o algún desafío? Fíjate que mi respuesta fue, porque solo contesté la primera, hay dos preguntas, pero hablando del hogar, César, si nosotros recurrimos a la Biblia, cambiarían muchas cosas. Para empezar, las decisiones, ¿verdad? Y la resolución de problemas. Podrían centrarse más en principios, ¿verdad? En principios bases como la paciencia, el perdón o buscar paz en lugar de solo reclamar ante la situación. Es decir, imagínate que nosotros no conociéramos de Dios, ¿verdad? Un ejemplo, y hubiese un problema familiar. No tuviéramos una iniciativa, un tutor, alguien que nos oriente. Pero cuando nosotros encontramos y entendemos que Cristo está en el centro, comenzamos a decir no. Y tú platicas con tu esposa y entonces, buscan un acuerdo, llegan a un lugar donde tienen que decir, bueno, si nosotros conocemos de Dios, ¿entiendes? La Biblia hace ese cambio. Sí, también el conocimiento, tú sabes que estás delante de Dios. Sí. Tú sabes que vas a dar cuenta de todo lo que hagas. Así que todas esas cosas te limiten. Y sabes que, bueno, que debes amar también a tu pareja, ¿no? Y buscar lo mejor para el hogar, bien de los dos. Saben, los escritores de la Biblia sabían cuál es el valor de la Biblia, César. Ellos sabían que el contenido que tenía la Biblia o que tiene la Biblia es valiosísimo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo incorporarla en mi corazón? ¿Cómo hago yo para que la Biblia tenga ese efecto en mí? Bueno, dice Salmo 119:11, y es muy interesante que David lo sabía muy bien, y él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla del corazón, no está hablando del órgano, ¿verdad? Está hablando de la mente. Así es. Yo me las he aprendido, yo las he estudiado, porque de esa manera va a estar preparado para no ofender al Señor. Y fíjate que eso fue lo que yo escribí. El Salmo dice que guardar la palabra de Dios ayuda a no pecar, es lo que está diciendo. O sea, que si tienes, que te tienes presente, donde andes, tienes presentes los principios bíblicos y es más fácil tomar decisiones correctas. Y Hebreos 4:12 pues nos dice que esa espada es eficaz y es viva, ¿verdad? Que nos va a transformar. Pero ¿cuáles son una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de sí misma? Se encuentra en Hebreos 4:12, bueno, lo que estamos mencionando, que es una espada. Así es. Bueno, la Biblia dice acá el comentario, es el alimento para nuestra alma. Amén. Así como comemos todos los días para mantener nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual necesita ser alimentada. ¿Y qué pasa si tu alma está hambrienta y vacía? Si tu alma está hambrienta y vacía, pues abre la palabra de Dios, la palabra viva. Y tú puedes leer ahí Jeremías 15:16 y 1 de Pedro 2:2 y también Mateo 4:4. Las palabras de Dios resultan deliciosas, dice, nutritivas y sustentadoras para la mente y el corazón, ya que provienen de Dios mismo. Amén. Quienes envió especialmente para nosotros y para cada persona que lo busca. Para este individual, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que cuando nosotros leemos, César, la Biblia con un corazón abierto y pidiendo a Dios la iluminación del Espíritu Santo, ella o las palabras de la Biblia harán una gran obra en nuestras vidas. Por eso hay personas que usted las puede conocer y usted conoce personas, vecinos cerca, que han cambiado drásticamente, ¿verdad? Y ya no son los mismos. Una vez que chocan con la palabra de Dios, comienzan a actuar diferente. Eso es lo que te iba a decir. No estamos hablando de un mito, estamos hablando de testimonios reales. De personas que han cambiado totalmente su vida. Así es. Y si eso sucedió en la vida de esa persona, ¿qué impide que suceda en la tuya? Así es. ¿Verdad? Bueno, es lo que dice el día jueves, Néstor. Sí. Depende de la condición del corazón. Amén. Si el corazón está abierto a recibirla, Dios te va a iluminar. Y si no, si está como el de Faraón endurecido, así es, entonces va a estar diferente. Y dice acá, nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios, según Job 22:2, depende en gran medida de nuestra condición espiritual cuando acudimos a ella. Así es como explica 1 Corintios 2:14.
exactamente Job dice o habla, ¿verdad?, de recibir instrucciones de su palabra. Primera de Corintios 2:14, César, lo conecta con la necesidad de tener una disposición espiritual correcta. Puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales, hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien puede pensar que la Biblia es una tontería, ¿sí o no? Claro, sí, mucha gente. Pero no será capaz de percibir la verdad en sus páginas entonces. Sí, mira, y lo recuerdo, yo lo dije en otro programa, hablando con una persona y me dice, yo digo que el papá de Jesús no es Jehová. ¿Pero por qué? Pero es que el Jehová que sale en el Antiguo Testamento es sanguinario. Y Jesús habla que su padre es amor. Entonces no debe ser el mismo mes. Porque, no sé, seguro ha estudiado, pues, Sí, pero lo ha estudiado con una mente humana. Y el apóstol dice en 1 Corintios 2:14 que nosotros somos personas naturales. Humanamente no puedes entender la Biblia porque la Biblia es espiritual. Amén. Dice que porque para estas personas no cura, no la podrán entender, porque deben de estudiarla espiritualmente. Y entonces me recuerda lo que dice Ezequiel 36. Es Dios quien nos va a dar un corazón nuevo y nos va a dar ese espíritu que necesitamos para poder entender y para poder guardar sus mandamientos. Amén. Pero para eso tenemos que tener la mentalidad abierta para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Y así es como nosotros realmente vamos a ¿qué? A recibir. Nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla, César, son muy importantes, ¿verdad? Para crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cómo explica esto Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13? Bueno, Pablo destaca que los tesalonicenses recibieron el mensaje con la actitud correcta, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, y añade algo clave, que esta palabra actúa en los que creen. Amén, sí. O sea, muchos han escuchado la palabra de Dios, pero de esos muchos pocos creen, ¿verdad? Y ahí es donde está la clave, dice Pablo. Sí, y es lo que te decía. Nunca vas a ser igual. O te acercas más a Dios o te alejas más de Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Dios no hizo que el corazón de Faraón fuera duro. Dios le mandó el mensaje a Faraón. Porque la misma Biblia dice que Dios quería manifestarse en Egipto y en Faraón, y que conocieran que esos dioses no eran Dios. O sea, Dios quería salvar a los egipcios. Pero Faraón, al no recibir la palabra de Dios, cada día se fue endureciendo. Entonces, ¿cómo es que obra la palabra de Dios, César, en nosotros? ¿Cómo es que obra? La palabra de Dios obra en nosotros solamente cuando creemos. Cuando creemos. Como decía el apóstol, debemos leerla sabiendo que es la palabra de Dios. Que dice ahí el comentario: cuando abres tu Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte a través de ella, Él te hablará y obrará en tu vida. Amén. Mucho depende de tu fe y de tus expectativas. La buena noticia es que aunque tu fe sea muy pequeña, Dios puede aún hacerla crecer. Amén. Qué maravilloso. Y uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo fortalecerla. Y repetimos, si nuestro corazón está abierto al Espíritu Santo y te acercas a la palabra con humildad, experimentaremos una transformación, aunque no siempre la percibas inmediatamente, pues ese cambio y ese crecimiento suelen ser graduales. Pero si nos aferramos a nuestra apatía y pecado y no estamos dispuestos a cambiar, la lectura de la Biblia puede servirnos de poco. Por eso es importante que anhelemos la presencia, César, del Espíritu Santo, porque Él nos va a impulsar a acercarnos más a Jesucristo. Queremos acercarnos. Si es así, llegaremos a ser sabios para la salvación, como dice 2 Timoteo 3:15, y veremos cosas que ni siquiera, César, no hemos imaginado, ¿verdad? Sí, qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? La Biblia aquí está. ¿Sabes? Muchas Biblias hay ahora en algunos hogares que están cubiertas de polvo, que están allá en ese librero, que están allá en esa cómoda ahí oculta, que no ha sido abierta. Y hoy nosotros te animamos, en el nombre del Señor, que comiences a tener un horario, un encuentro personal con Dios a través del estudio de su palabra. Y la ventaja que tenemos nosotros ahorita, Néstor, es que tenemos Biblias electrónicas. Tienes También todas las versiones de la Biblia en tu
teléfono y la puedes cargar ahí. En cualquier momento puedes estudiar. Y más aún, ahora hay Biblia que tú la pones, viene con relato histórico, con animada, viene en audio. No, si ahora no podemos decir ahí que no sé leer. Así es, tenemos Si usted no sabe leer, usted pone ahí en YouTube o descarga esa aplicación de la Biblia y se comienza a leer todo. Bueno, le vamos a adelantar la próxima semana, la próxima lección, habla de cómo leer la Biblia. Amén. Así que no nos vamos a adelantar, pero hay ciertas condiciones que cumplir para que tengamos una buena conexión. Así es. Bueno, llegamos al día viernes, César, encontramos ahí, ¿verdad? 2 citas del Espíritu de Profecía y vamos a leer, voy a comenzar con la primera, ¿verdad? Dice una pregunta: ¿cómo evaluarías las palabras que has pronunciado durante las últimas 24 horas? Bueno, ¿cómo las evaluaríamos? Dice también: ¿fueron afectuosas, amables, alegres y edificantes? ¿O expresan frustración, cansancio, ansiedad, ira, maledicencia y maldad? Bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Cuando hay basura en nuestro corazón, ella se pone de manifiesto en nuestras palabras. Todos hemos experimentado frustración, cansancio y estrés. Estos estados de ánimo inciden en lo que decimos, cosas de las que después nos podemos arrepentir, ¿verdad? Uh-huh. A diferencia de ello, cuando nuestro corazón rebosa de amor, esto fluye a través de nuestras palabras. De la misma manera, la Biblia habla acerca del corazón de Dios y de sus intenciones para con nosotros. Y es asombroso pensar que esas palabras que provienen directamente del corazón divino están a nuestro alcance en la Biblia y han tenido un poder, César, asombroso a lo largo de la historia. Amén. ¿Puedes compartirnos la lectura que se encuentra, César, en la educación, página 234, esa cita? Dice la lectura: una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción moral y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en verdad es la palabra de Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo inferior a esto es rechazarla. Y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las principales causas del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. ¡Qué tremendo! Una cosa entonces es tomarla como un manual de instrucción moral y otra cosa es que nosotros la tomemos como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Al final, el efecto depende de tu perspectiva, cómo la recibas. Ahora, familia, en resumen, César, la Biblia es vital y poderosa y su lectura es fundamental. ¿Para qué? Para el desarrollo de nuestra relación con Dios. No solo nos acerca o nos enseña acerca del maravilloso carácter de Dios y sus intenciones con la humanidad a lo largo de la historia, sino también nos habla hoy cuando acudimos a ella con humildad. ¿Tienes un problema? ¿A dónde vas a ir? A la Biblia. Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Yo te voy a responder. Maravilloso. Y Néstor, qué interesante es cuando una persona cree en la Biblia. Como tú dijiste, tienes un problema, tú tienes un versículo que te da esperanza, que te devuelve o te da quietud, digamos, en medio de cualquier situación. Sabes que el momento no puede cambiar, pero sabes que hay un Dios que está controlando todo esto. Así es. Y por muy fea que sea la situación, sabes que Dios, si la permitió, es porque te va a ayudar en esto. Amén. Aunque no lo entiendas ahorita. Así es. Pero te ayuda a vivir de una manera distinta a una persona que no sabe nada de la Biblia. ¿Tienes miedo? Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios, César, es esa espada de doble filo. Dice que penetra. Dice el texto que penetra hasta lo más profundo y saca todas esas coyunturas, dice, los tuétanos y todo parte. Qué maravilloso, ¿verdad? Te desmenuza y te saca, te arranca ese pecado que tienes dentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A veces
no nos acercamos a la Biblia porque sabemos que la Biblia nos va a desnudar. Pero es de valientes, dice el reino de los cielos, porque los valientes lo arrebatan. ¿Verdad? Ahora, le animamos que aproveche la oportunidad que tenemos de tener una Biblia, Amén. ya sea física o electrónica, porque esto nos va a ayudar mucho para esta vida y para la vida eterna, ¿verdad? Que es lo más importante. Amén. Y le animamos para que estudie la próxima lección, como le decía, que trae por título ¿Cómo estudiar la Biblia? Amén. Debemos estudiarla en un tiempo específico, en un lugar específico, o la podemos estudiar en cualquier parte. Así es. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana, si Dios permite. Así que familia, les animamos para que estudien entonces con antelación, ¿verdad? Su folleto de la Escuela Sabática, lección 5 para el sábado 2 de mayo, ¿verdad? Así es. Estamos al nuevo mes. Así que familia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este episodio que, por cierto, muy bueno, ¿verdad? Amén. Muy bueno, muy enriquecedor para todos nosotros y que podamos comprender que la Biblia es importante para nuestras vidas en cada paso que demos, ¿verdad? Ok, y recuerde que la Biblia no te salva. La Biblia te enseña al que tiene el poder para hacerlo. Amén. Así que César, ¿puedes dirigirnos en oración? Oremos, nuestro Dios y Padre, muchas gracias, porque en tu gran sabiduría y amor por nosotros nos diste tu palabra. Señor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos y tan ajetreados, pedimos tu dirección, Señor, para hacer un espacio donde podamos estudiar tu palabra, donde podamos encontrarnos con usted cada mañana. Amén. Oramos para que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón, Señor, y podamos ser receptivos a esa voz. Y como dice tu palabra también, tu Espíritu Santo nos dé la capacidad para obedecer lo que vamos aprendiendo. Amén. Señor, ayúdanos, danos ese espíritu de estudio. A veces la abrimos tu palabra y nos da sueño, nos da pereza, pero danos pon en nosotros esa necesidad, Señor, de aprender y de conocerte más a ti, al único Dios verdadero, como dice tu palabra. Amén. Oh Dios, pedimos tu dirección en todo momento y que de alguna manera, Señor, puedas ayudarnos a organizar nuestro tiempo, que a veces es tan escaso, pero ayúdanos, Señor, para poder tener ese momento especial que nos ayudará, como decíamos, para esta vida y también para esperar tu segundo retorno. Gracias Amén. por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.